Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Brito, soy del noveno trimestre de Derecho de la UACRT Paraíso y les voy a exponer sobre las medidas de coerción personal, principios generales. Tenemos que, para empezar a hablar del tema, les voy a conceptualizar lo que es la palabra coerción. Es la acción de reprimir, es la imposición de un castigo con el fin de limitar ciertas conductas. Tenemos que, como principios generales, tenemos que la medida de coerción personal es también conocida por la doctrina como medidas cautelares. La medida de coerción personal es una orden que busca limitar la libertad personal a través del Poder Judicial. Esto cuando una persona se encuentra inmersa en un hecho delictivo. Esto en virtud de garantizar el normal desarrollo del proceso, aplicando la eficaz ius ponendi. ¿Qué significa la ius ponendi? Es la facultad que tiene el Estado para sancionar, tomando en cuenta que todo ciudadano tiene derecho a la libertad, que la persona, lo más preciado que tiene es su libertad, y esto se encuentra fundamentado en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que existen varios principios generales que regulan la aplicación de las medidas cautelares o coerción. Estas están tipificadas en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 243. En este artículo se ordena la presencia de libertad del imputado mientras se lleva a cabo el proceso judicial. Igualmente se le aplica medidas de coerción encontrándose en el principio de subsidiariedad, que consiste en la privativa de libertad, que puede acordarse cuando las demás medidas resulten insuficientes para seguir la finalidad del proceso. Tenemos que en el artículo 244, en existe la coherencia o proposición entre la medida que se va a aplicar y la gravedad del hecho punible que se le impute. La sanción o pena deben ser con el debido respeto a la dignidad de la persona. De conformidad con este artículo, tenemos que las personas mayores de 60 años, las mujeres en sus últimos 3 meses de embarazo o en periodo de lactancia, una persona que haya sido diagnosticada en una enfermedad fase terminal, obviamente comprobado, estas no podrán ser objeto de medida privativa de libertad. Tenemos que en el artículo 245 establece la motivación como punto importante, ya que la resolución mediante la cual será decretada la medida de coerción personal sea fundada, es decir, que los jueces no lo resuelvan de manera arbitraria o irrazonablemente. Tenemos que en el artículo 247, se señala que todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado limitan sus facultades, y las que se definen la flagrancia. También tenemos que como objetivo de medida de coerción es que puede ser aplicado o impuesta para garantizar la presencia o participación del imputado en las diferentes fases del proceso, donde se le dicta medida de cautelar, todo de manera que el imputado dé la cara ante la justicia por el delito que se supone que cometió. Además, para su aplicación está sometida a revisiones periódicas. Tenemos que los tipos de medidas de coerción están tipificadas en el Código Orgánico Procesal Penal, de la aprehensión por flagrancia
Cuando hablamos de la prisión por fragancia, esta se encuentra estipulada en los artículos 234 y 235 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando hablamos de fragancia es cuando se ha cometido el delito, es cuando se está cometiendo el delito o se acaba de cometer. El otro es que de la privación judicial preventiva de la libertad, en este caso que se encuentra tipificado entre los artículos 236 al 241, es cuando el juez de primera instancia, en funciones del control de jurisdicción territorial, es decir, cuando el lugar donde ocurren los hechos es solicitado a solicitud, se hace a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado, siempre y cuando se acrediten ciertas existencias que son cierta existencia de unos aspectos conocidos como: uno, el hecho punible merezca la pena privativa, cuando son fundados elementos de convicción que estiman que el imputado ha sido autor o partícipe de la comisión de un hecho punible. La otra es una presunción o una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso, es decir, el peligro de fuga. Tenemos que de las medidas cautelares sustitutivas, la privación judicial preventiva de libertad como forma de asegurar la permanencia del imputado en el proceso, como habíamos dicho anteriormente. Esto se encuentra tipificado en el Código Orgánico Procesal Penal desde el artículo 242 al 249. Todas las medidas es con el fin de garantizar la no obstaculización en la búsqueda de la verdad. Tenemos que, luego de esto, vamos a hablar de lo que es, ¿qué es la citación? La citación es una resolución dictada por un juez o tribunal mediante el cual se envía una comunicación a una persona específica para que comparezca ante un tribunal, donde se dice día y hora determinada. ¿Ok? Existen los requisitos de la citación para que tenga validez. Debe ser compulsado por un secretario y tendrá tantas copias como partes demandadas tenga. Tenemos que, la otra es que debe señalar, como dije anteriormente, la hora y el día de comparecencia, y debe ser entregado por el alguacil. Debe ser entregado por un alguacil que quede estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 218. Los tipos de citación que existen tenemos que es el personal, el de correo, el de carteles y por edición, por edictos, perdón. Como efecto, la citación es fundamental para dar inicio a un procedimiento. Como efecto es fundamental para dar inicio a un procedimiento. Luego tenemos que la importancia de la citación es de suma, valga la redundancia, que es de suma importancia, ya que es la forma de hacer saber a la persona que está siendo demandada por algún hecho ilícito. Que dicho sea de paso, se le debe permitir optar por la defensa, si no, de lo contrario se le estaría violando sus derechos. Tenemos que arresto. Tenemos que el concepto de arresto es una medida de privación de libertad que se encuentra contemplada en la ley. Tenemos que la otra parte es la detención, que también es una medida cautelar personal, que consiste en la privación temporal de libertad y es ordenada por una autoridad competente.
a causa de la comisión de un delito y la persona queda a disposición de un juez en este caso. Entonces tenemos acá que hablar de las diferencias entre citación, arresto y detención. Cuando hablamos de la citación, hay que tener en cuenta que la citación es un llamado a una persona a comparecer ante un tribunal y no es una orden de detención ni una orden de arresto. Tenemos que el arresto, como dije anteriormente, puede ser temporal, pero en algunas personas pueden estar en libertad bajo fianza y puede estar en libertad bajo fianza, pero sigue y continúa el proceso judicial. Además requiere de suficientes pruebas que dictaminen la responsabilidad del acusado. También es una acción coercitiva y además es dictada por un juez. La detención es una medida cautelar que consiste en privar a una persona temporalmente de su libertad. Por eso, cuando se sospecha de una persona su libertad, el tiempo de detención no puede ser mayor de 48 horas. Es realizado cuando se sospecha o se sabe que la persona cometió un hecho ilícito o un delito. Para finalizar y en conclusión, tenemos que se puede decir que la medida de coerción personal es una decisión adoptada por un juez de control. Esto de acuerdo a los elementos de convicción recabados durante el proceso, el cual puede inferir en que el imputado es autor o partícipe de un hecho punible. Gracias por su atención, espero que pasen una feliz tarde. Gracias.